Bienvenidos nuevamente a este curso de electrodinámica 1. Es del capítulo 5, sección 4, campos cuasiestáticos en la materia, parte 2. En el video anterior establecimos que si tenemos un cuerpo cuya densidad de carga varíe en el tiempo y esta densidad de carga varía lentamente, se tiene una relación cuasiestática. Y habíamos visto que la condición cuasiestática es esta, ¿no? En la cual la frecuencia de variación por la longitud sobre la velocidad de luz es mucho menor que 1. En la condición cuasiestática demostramos que el campo de Faraday es mucho menor que el campo coulombiano. Y se estableció entonces que se pueden ocupar las ecuaciones de la electrostática para resolver el campo eléctrico, despreciando el campo de Faraday y considerando solamente el campo coulombiano debido a la densidad de carga, a pesar de que la densidad de carga varía en el tiempo. Recordemos, sin embargo, que debe cumplirse esta condición para que esto sea válido. Ahora, ¿qué sucede en el campo magnético, en cambio? En el campo magnético, nosotros demostramos que la corriente de desplazamiento es semejante a la corriente de conducción. Y por lo tanto, la corriente de desplazamiento no puede ser despreciada. Eso quiere decir que esta corriente de desplazamiento no la podemos anular y la podemos sacar a partir de esta relación. Eso quiere decir, podemos calcular el campo eléctrico como si fuera electrostática, sí, a pesar de que la densidad de carga varía en el tiempo, y ese campo eléctrico variable en el tiempo lo podemos derivar para calcular la corriente de desplazamiento. Es decir, que la corriente de desplazamiento o que el campo magnético, ¿no es cierto?, se puede calcular a partir de toda esta corriente. ¿Sí? Es decir, la suma de la corriente de conducción, la corriente que representa el movimiento de cargas, y la corriente de desplazamiento, donde esta J representaría la suma de esas dos, es decir, la corriente total sobre el sistema. Entonces, en el caso cuasi electrostático, nosotros resolvemos el campo eléctrico utilizando las ecuaciones de la electrostática, pero el campo magnético consideramos la corriente de desplazamiento. Para el caso de los campos cuasi-magnetostáticos, se parte de la condición cuasi-estática. Esta condición tiene que darse siempre, sin importar si es electrostático, cuasi-electrostático o cuasi-magnetostático. Ahora, para estar en el caso cuasi-magnetostático debemos tener una corriente estacionaria, es decir, cuya divergencia sea cero. Entonces, si la corriente es estacionaria, la variación de la densidad de carga es cero. Es decir, ¿cierto?, que la carga es estática, es decir, la densidad de carga no varía en el tiempo. Por lo tanto, puedo yo calcular la parte del campo coulombiano con las ecuaciones de la electrostática. Sin embargo, por ejemplo, tomando las mismas relaciones, ¿no? Cualquier derivada con respecto a la posición como el inverso del tamaño del cuerpo y cualquier derivada con respecto al tiempo como la frecuencia omega. Entonces, esta ecuación me indica, ¿no?, que en el caso cuasi magnetostático, el campo magnético que se origina a través de la corriente de conducción es de este tamaño, es de este orden. ¿Sí? Ahora, si esta es la corriente de conducción, la variación en el tiempo del campo magnético me va a inducir un campo de Faraday y el campo de Faraday va a ser de este orden. Ahora, este campo de Faraday, ¿sí?, si desprecio el campo coulombiano, el cual no va a variar en el tiempo, ¿ya?, porque la densidad de carga no varía en el tiempo, entonces el campo coulombiano es constante y por lo tanto su derivada es cero. Eso quiere decir que en esta ecuación el único campo eléctrico que me va a generar corriente de desplazamiento es el campo eléctrico de Faraday,
que es el único que va a variar en el tiempo. Y por lo tanto, puedo yo calcular la corriente de desplazamiento y voy a obtener esta relación. Y entonces, ¿no? Si se cumple la condición cuasi estática, la corriente de desplazamiento es despreciable con respecto de la corriente de conducción. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso cuasi magnetostático, yo voy a tener que puedo despreciar la corriente de desplazamiento porque la corriente de desplazamiento solo se origina a través de la corriente de Faraday. El campo coulombiano no genera corriente de desplazamiento. Y por lo tanto, esta relación deja de ser válida, porque esta corriente de desplazamiento proviene del campo coulombiano. Sí, la calculamos a partir del campo coulombiano. Entonces, esta ecuación deja de ser válida y si calculo la corriente de desplazamiento a partir del campo de Faraday, obtengo la relación que me indica aquí, es decir, que que la corriente de desplazamiento es mucho menor que la corriente de conducción. Por otro lado, el campo coulombiano yo lo puedo calcular, como es estático, lo puedo calcular con las leyes de Coulomb. ¿Sí? Y el campo de Faraday simplemente lo puedo calcular así. Es decir, el campo de Faraday desprecio toda densidad de carga porque ya calculé el campo coulombiano aparte. Y el campo de Faraday simplemente lo puedo calcular de esta forma. ¿Sí? Y si reemplazo las ecuaciones de Biot-Savart acá e integro, voy a obtener esta relación. Es decir, el campo de Faraday lo puedo calcular directamente con esta ecuación, simplemente derivando la corriente de conducción con respecto al tiempo y calculándola de esta manera. En la materia también podemos analizar el caso cuasi estático de la misma forma, excepto que en la materia la velocidad de la luz se mueve a otra velocidad, ¿sí? Porque la velocidad de la luz se ve disminuida con la permeabilidad y la permitividad del medio. Entonces, ¿no? Si hago la misma comparación, diría que esta es la condición cuasi estática de la materia. Es decir, ¿no es cierto? La velocidad de la luz en la materia multiplicada por el periodo tiene que ser mucho mayor que el tamaño del cuerpo para decir que estamos en la condición cuasi estática. Entonces, si utilizo las condiciones cuasi estáticas por ejemplo, en un medio como estos, ¿no es cierto? En un medio que tenga una cierta densidad de carga y el medio tenga una cierta conductividad, yo, por ejemplo, voy a poder encontrar esta relación. Considerando que la corriente de conducción se relaciona con el campo a partir de la conductividad y todo eso reemplazo en la ecuación de la continuidad, tengo una ecuación que relaciona simplemente la densidad de carga con su derivada con respecto al tiempo. Y obtengo esta ecuación. ¿Eso qué quiere decir? Que la densidad de carga en el tiempo va a disminuir exponencialmente. Sí, de acuerdo a este parámetro tau. Y este parámetro tau se lo llama el tiempo de relajación eléctrico. Y viene dado por esta ecuación. Sí, donde en esta ecuación, ¿no es cierto? Estoy hablando de la permitividad relativa del medio y estas cantidades, ¿no? En el sistema gaussiano. Ahora, analicemos diferentes casos. Por ejemplo, supongamos que la conductividad del medio es pequeña. ¿Qué significa pequeña, no? Supongamos que la conductividad del medio, por ejemplo, la periodicidad de la variación de la densidad de carga, sí, el proceso típico, ¿no? Es decir, hay una variación de la densidad de carga, de la densidad de corriente, y todas esas cantidades varían con esta frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿no? Si en el tiempo característico eléctrico, si en el tiempo de relajación eléctrico, que es el sistema hace varias oscilaciones, eso se lo llama un mal conductor. Es decir, ¿no es cierto? Por un lado tenemos esta relación ya, la relación cuasi estática en la materia. La frecuencia es mucho menor que lo que sale despejado de acá, que es esto. Sí, la velocidad de la luz en el medio dividido para el tamaño del cuerpo.
Sí, condición cuasi estática. Y por otro lado, la frecuencia es mucho mayor que esta relación, que es ¿no? El inverso del tiempo de relajación. Entonces, si tengo una frecuencia con estas características, estoy hablando de un campo cuasi electrostático en un mal conductor, ¿no? Entonces, ¿no? Para el caso cuasi electrostático tengo que el rotacional del campo eléctrico es cero, es decir, estoy despreciando el campo de Faraday, solamente considero el campo coulombiano y debo considerar la corriente de desplazamiento al calcular el campo magnético. Por otro lado, supongamos ahora que en cambio tengo un buen conductor. Eso quiere decir que la frecuencia es mucho menor que el inverso del tiempo de relajación eléctrico. Es decir, el sistema no llega a hacer ni siquiera una oscilación antes de que pase todo el tiempo de relajación y la densidad de carga decrezca rápidamente a cero. Entonces, si ese es el caso, la densidad de carga decrece a cero, ¿sí? Y por lo tanto ya no varía en el tiempo. Y estoy en el caso de la condición cuasi estática, ya que llego a que la divergencia de la densidad de corriente es cero. Es decir, es una corriente estacionaria. Entonces, ¿no? Yo puedo escribir el campo cuasi estático de esta forma. Por ejemplo, voy a tener en general tres componentes, ¿no? Una va a ser la corriente externa. Sí, es decir, una corriente que no necesariamente pertenece al cuerpo, al conductor. El otro va a ser la corriente de conducción. Sí, las dos corrientes implican un movimiento de cargas. Y el tercer término corresponde a la corriente de desplazamiento. Entonces, si yo tengo un buen conductor, por ejemplo, con estas condiciones, analicemos qué sucede con la relación de la corriente de desplazamiento con estas corrientes. Por ejemplo, ¿no? Si calculo la corriente de desplazamiento y le comparo con la corriente de conducción, voy a poder llegar a esta ecuación. Y esta ecuación es exactamente esta ecuación de acá. Es decir, si tengo un buen conductor, necesariamente la corriente de desplazamiento es mucho menor que la corriente de conducción y por lo tanto este término con respecto de este puede ser despreciable. Por otro lado, si yo comparo la corriente de desplazamiento con la corriente externa, sí, puedo llegar a obtener esta ecuación. Lo cual me establece una relación semejante. Sí, aquí tenemos, esta es la relación cuasi estática. Sí, esta es la velocidad de la luz en el medio y la frecuencia y el tamaño del cuerpo, ¿no? Entonces, sea por la relación de buenos conductores o sea por la relación cuasi estática, la corriente de desplazamiento es mucho menor que ambos términos. Es decir, que esta corriente de desplazamiento con respecto de estos dos puede ser despreciable. Por otro lado, sí, podría tener yo dos casos, ¿no? Como esta desprecio, puedo tener estos dos términos. Sí, la corriente de conducción y la corriente externa. Si la corriente de conducción es despreciable con respecto de la corriente externa, se habla que la inducción externa es despreciable. Es decir, los fenómenos de inducción, ¿no es cierto?, son despreciables. Si en cambio la corriente de conducción es la que domina y es mucho más grande que la corriente externa, lo que se dice es que domina la inducción. Esta relación que tenemos aquí, la relación cuasi estática, se puede reescribir así, ¿sí? Donde simplemente hemos construido lo que es el tiempo de relajación eléctrico, ¿sí?
y hemos definido el tiempo de relajación magnético, es decir, el tiempo característico magnético, ¿no? Y si los dos, ¿no es cierto? Si la multiplicación de los dos tiempos es mucho menor que el inverso del cuadrado de la frecuencia, ¿sí? Es lo que se tiene esta relación, ¿no? Es lo que se llama la relación cuasi estática, ¿ya? Entonces, usualmente se definen estas dos cantidades, ¿no? El tiempo de relajación eléctrico, el tiempo de relajación magnético, y esas dos son las que me definen, el producto de esas dos es la que me definen si estoy en el caso cuasi estático o no.